40 minutos, 7 de la mañana con 40 minutos. Vamos a darle el buenos días al ingeniero Marlon Erazo, magíster en Administración Estratégica de Telecomunicaciones. Buenos días, ingeniero Marlon Erazo. Qué gusto tenerlo en los micrófonos de Radio Ecoantena. Polémica privatización de Telefónica en nuestro país. ¿Cuál es su análisis del manejo y las negociaciones que se han dado con las telefónicas en el país? Buenos días, lo escuchamos. Buenos días, no sé si me escuchan bien. Sí, en perfectas condiciones. Gracias, muy amable. Buenos días. Primero, muy amable y por a usted, a Ecoantena y a todos los oyentes de esta prestigiosa radio que medio de comunicación. Creo que vale la pena ir poniendo en contexto las cosas de manera rápida para ir a lo esencial. Esto es un proceso en particular que lidero, que es básicamente la defensa, más que de una negociación con las empresas celulares, como normalmente se dice. El modelo que yo sostengo ahora y propongo, por haber pasado por algunas experiencias defendiendo al Estado, representando al Estado con mucho éxito, por cierto, debemos decir, no solamente yo, sino el equipo que he liderado, este, es más bien una forma, un modelo de relacionarse entre empresas privadas y el Estado. Es decir, nuestro objetivo es tumbar, derrocar, enterrar por siempre y para siempre los famosos modelos de negociación en la que el Estado sale perjudicado, luego entra la Procuraduría a ver si hace algo, luego entra la Contraloría, luego entra y a veces ni entran y no se consigue nada. Y por eso están apuraditos también en proponer que los arbitrajes sean internacionales y no aquí, cuando hay arbitrajes nacionales en las cámaras de comercio de Guayaquil y Quito, por ejemplo, donde yo he pasado cuando representaba a Andinatel, justamente en negociaciones contra las celulares, como adversarios, no como enemigos, contra las celulares como adversarios. Y ahí no tuvimos ningún problema, ganamos. Ahí, por supuesto, debo decir que ganamos, y no hay ninguna queja de que sean árbitros malos, ni mucho menos, y que tengan que ser internacionales. Que hay que tener muy claro, en todos los modelos en que el Estado entra, en la mayoría, con las privadas, cuando las privadas tienen un problema, tienen cómo reclamar, y reclaman. Cuando el Estado tiene un problema, no tiene cómo reclamar porque le dicen que el Estado es inoperante, que el Estado se gasta la plata, que el Estado no puede reclamar porque no hay inseguridad, porque hay inseguridad jurídica, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el embudo ancho para los privados y angosto para el Estado. Y el que representa al Estado, que debería ponerse la camiseta, y nosotros tenemos un principio importante que es el siguiente: la inteligencia, la astucia, la perspicacia, la interés, la fuerza que le ponemos a los negocios propios y en los casos propios, en los intereses propios, eso y más debe ponerse en lo ajeno, porque la plata ajena se respeta. Con esos principios arrancamos a lo siguiente. No estamos hablando de privatización, como lo he escuchado, no es privatización, es una concesión. ¿Y qué es una concesión? Es una acción en que hay un concedente. ¿Qué es un concedente? El que tiene el derecho, el que tiene el poder. Le concede el Estado a los operadores celulares a que hagan el negocio celular en el Ecuador. ¿Por qué le concede? Porque esto no es libre competencia Adam Smith, que significa que todo el mundo entra, pelea, todo el mundo ofrece, y la mano invisible del mercado regula los precios, regula las condiciones. El que no es bueno sale del mercado, nadie le compra y se van por el que es mejor o los que son mejores. Aquí no. Aquí hay un mercado obligado, que somos todos los ecuatorianos que usamos celular y que se reparte por ahora en tres, y hasta ahora siempre en tres: una operadora roja, una operadora verde azul y una operadora del Estado. Y conocemos, se llama CNT, que antes se llamaba Alegro. Bueno, entonces es un mercado regulado, quiere decir que tienen asegurado un mercado. Nadie más va a venir, que esas tres, a competir aquí. Por lo tanto, tiene reglas y hay un regulador que tiene que cuidar esto. Entonces, el regulador, aquí hay otra cosa: el regulador que ha tenido que cuidar esto durante todos los gobiernos, desde el inicio hasta acá, han sido perversos con el Estado, han sido falsos, porque han perjudicado o han permitido que se perjudique al Estado en el negocio que planteaba. Esto lo tengo planteado en una tesis del año 2009 en la San Francisco, por lo cual obtuve una maestría y por la cual en este momento llamo a todos, millennial, centennial, generación X, Y o Z. Les habla un baby boomer de último desembarque. Yo soy un dragón de la San Francisco también, porque me gradué ahí. Y por lo tanto,
les pido que también alisten su vuelo para defender al país en este plan que tenemos. ¿Cuál es el plan? El plan es el que las concesiones celulares, para hacer un resumen rápido, en el año 93, gobierno de Sisto Durán, Alberto Ajic, se hicieron bien. Se ofreció, como este es un negocio, que no, ¿qué son el negocio celular? Un negocio de innovación tecnológica, que no se sabe lo que va a ocurrir en el futuro, que no hay cómo determinarlo, entonces no se puede adivinar. Aquí otro elemento. Ahora, igual que en la época del 96, luego de Dajic, que sacaron a Dajic y se quedó el gobierno de Bucaram, ahí hicieron el primer cambio del contrato. En el gobierno de Dajic y Sisto Durán ofertaron las concesiones como a quien más le daba al Estado como porcentaje de los ingresos. O sea, el que más me da de las ganancias un porcentaje, ese se lleva. Así fueron asignadas. Y así deben de ser, porque uno no puede adivinar lo que va a suceder en el futuro. Porque qué tal si adivino y me equivoco de paso en contra del Estado, como sucedió ahora en el 2008 en esta concesión que todavía está vigente y que está prorrogada. Es la verdad. Entonces, vamos al tema. Una concesión, entonces hay un concedente. Un concedente le da a las operadoras el derecho a explotar en ese mercado y nadie más que ellas. El concedente es un socio del negocio. No vengan con esto ahora, como escucho a este ministro que me da vergüenza ajena, porque soy politécnico también. Y ahí llamo a esos politécnicos tortuga ninja que también se han graduado de economía, de ingeniería, que salgan adelante en esta batalla. Ingeniero, pero nosotros Ajá. quisiéramos conocer cuáles son esas estrategias para derrocar, por ejemplo, este tipo de negociaciones que perjudica al país. ¿Cuál es el método correcto de cálculo para que el país no siga perdiendo? Gracias por su pregunta que enfoca todo. Perfecto. Mire, entonces el punto es, primera estrategia es que todos se involucren los que saben, los que son universitarios, profesionales de economía, de leyes, de negociación, de ingeniería telecom, todos. Este es un tema multidisciplinario, es la primera estrategia. Si estamos ahí sentados ahí diciendo que el Estado haga y después nos quejamos y nos ponemos, discúlpeme la palabra, como tontos y nos ven la cara de, perdónenme la palabra también, mejor no ni la digo, imagínensela nomás, lo ven la cara de, entonces ahí no vengamos a reclamar después cuando ya la leche está derramada. Primera estrategia. La segunda, el modelo de negociación que están llevando adelante, que es van a calcular un valor porque entonces el negocio ahora no es bueno y hay que cobrar poquito para que ellas se expandan, para que den el servicio. ¿Para qué quiero yo un operador? Pues entonces, si yo soy el concedente y busco a alguien que haga la operación por mí, porque yo no soy competente, ese operador tiene que llevar las cosas bien, pues tiene que traer la tecnología, tiene que darle mejor servicio. Entonces, pero dicen ahora, y lo escucho a este ministro, que como el negocio no es tan bueno, pero que queremos mejor que se expandan las telecomunicaciones, que haya la innovación tecnológica, que todos tengamos internet, que bajen los precios, y entonces le vamos a cobrar poquito. ¿Qué es esa tontería? ¿Qué es esa tontería? Perdóname, un ejemplo sencillo para corregir eso entonces. El oro en el Ecuador, cuando el Ecuador ha entregado oro, concesiones, ¿qué recibe? ¿El valor del catastro de los terrenos porque el negocio es poquito o recibe unas regalías? Recibe unas regalías, una participación de lo que saca el oro. Igualito aquí, el Estado debe recibir una participación del negocio. Ahora más, le quiero decir que nuestra pelea entonces, ¿cuál ha sido? Nuestra pelea ha sido decir lo que estuvo mal, pero no quedarnos ahí porque eso es un paso muy ocioso. Hemos dicho que está mal, se perjudicó al Estado en la primera concesión con 4.300 millones. Y en esta concesión, en la tesis que hicimos, dijimos que la perjuicio con una de ellas, con la operadora más grande, era aproximadamente unos 2.000 millones de dólares el perjuicio, y en total unos 3.000. Resulta que en el 2012 salió un estudio de Contraloría que dice prácticamente lo mismo que nosotros decimos, que había un perjuicio en el cálculo que hicieron en el 2008 los inteligentes, los mentes brillantes. Y que dado que ese perjuicio rebasaba los 2.000 millones o se acercaba a los 2.000 millones entre las dos operadoras, no lo digo yo, lo dice Contraloría y lo comunicamos al presidente, al ministro, a la Arcotel, al Contraloría, a todo el mundo. Y bueno, frente a estas denuncias que usted ha presentado, ¿qué ha dicho la Contraloría, la Procuraduría, ante todas estas denuncias y las propuestas que usted también ha venido haciendo? Nosotros vamos al tercer punto. Nosotros entonces hemos comunicado oficialmente, más que denuncias, hemos hecho estudios, análisis, donde le decimos, en la Contraloría, página tal dice esto, página tal dice eso. ¿Qué dijo la Contraloría en el 2012? Que se renegocie porque había una diferencia de precios mal calculada. Entonces,
la fórmula, como usted me preguntaba, no hay que calcular. Por eso cuando me preguntan, y bueno, ingeniero, ¿y cuánto valen las concesiones? Yo ya no soy Mandrake, pues no puedo decir cuánto vale. Lo que sí le puedo decir es en cuánto el Estado debe participar. El Estado debe participar y ser socio de las ganancias o de las ventas. Y para eso hay que hacer un modelo económico para decir más o menos está entre el 15, el 20. No tengo el dato porque hay que hacer un estudio de costos, pero tiene que ser un porcentaje. ¿Por qué? Porque si el negocio va muy bien como les ha ido hasta ahora y les seguirá yendo porque se inventarán nuevas cosas, el porcentaje, por decir, si fuera un 20% de las utilidades, un 25% o un 40% de las utilidades, jáfana o mitad y mitad o un poco menos, va a ser un 40% de las utilidades que sean. Y no va a haber falla, ahí no hay error. 40 es 40 siempre, porcentaje. Pero si yo digo que va a valer 500 y después ese negocio, como en el 2008, dijeron que valía 500 una y 250 la otra, y resulta que poniendo los datos actuales, sale que vale 2.000 a una y 1.000 a otra. O sea, perdimos 2.000 millones por calcular mal. Entonces, la fórmula es irse por un porcentaje, primero. Segundo, no solamente que es solamente establecer un porcentaje, buscar un socio del negocio, sino que establecer un modelo de control. Y eso lo dice la Contraloría en el 2012, pero yo lo digo en mi tesis de 2009. ¿Cuál sería ese modelo de control, ingeniero? El modelo de control es un concepto siguiente. Nosotros no sabemos lo que va a pasar con las telecomunicaciones de aquí al 2039, ¿verdad? O a menos que haya un Mandrake, no sabemos. Así como no supimos en el 93 que solamente se calcularon que iban a haber gente a hablar por el teléfono. Ahora hacemos muchas cosas, transacciones, hay un poder inmenso en el teléfono celular y las conexiones de telecomunicaciones como tal. No sabemos lo que va a ocurrir, entonces, como no sabemos, habrá cosas que van a aparecer y hay que tener un modelo de control. ¿Qué es un modelo de control? Imagínese usted tiene un auto y se va a Quito. ¿Qué quiere ver en su auto siempre en el camino, mientras va manejando? ¿Cómo está su tanque de gasolina? ¿Cómo está la temperatura de su carro? ¿Cómo están los frenos? ¿Cómo está en general las condiciones del carro básicas para eso? La temperatura, frenos, luces, gas, tanque de gasolina, etcétera. Esos son los indicadores que usted necesita porque son importantes. ¿Qué tal si no tuviera el indicador de la gasolina y llega una gasolina y dice póngame $20 de gasolina? Usted va a decir, ¿me habrá puesto? ¿No me habrá puesto? Así ha de ser, porque no sabe. Claro. Entonces, en un modelo de negocios que generó del 2008 al 2023 entre las dos operadoras grandes, casi 28.000 millones, 25.000 millones de dólares de ventas. Déjame decirle que es un negocio de miles de millones de producción de ventas. Y a diferencia del oro que está en el subsuelo del país, de la nación, y que no hicimos nada, sino que Dios lo puso ahí, acá el negocio se genera por cada recarga, por cada plan que pagan desde la persona que cuida en la esquina, fuera de su radio, los carros, recibiendo 50 centavos, hasta el profesional que tiene para pagar su plan. Por lo tanto, el negocio celular lo generamos nosotros con nuestro esfuerzo, con el sudor de nuestra frente, todos los ecuatorianos o los que viven en el Ecuador. A pesar de que no recibimos, aunque a pesar de que no recibimos un servicio de calidad, porque es pésimo realmente el servicio de internet. Mire lo que ocurrió en la pandemia, donde nuestros niños no podían recibir clases virtuales precisamente por esta deficiencia. Bueno, entonces usted ha dicho otra cosa importante que tiene que ver con el modelo de control. Imagínese que usted está en el carro de telecomunicaciones del Ecuador y esa deficiencia tiene que medirse con un indicador y no hay el indicador. ¿Sabe lo que hay? Un informe que le dicen al regulador, a un subfuncionario de estos que reciben decimotercero, decimocuarto, cada quincena, el 15 y el 30, vacaciones, años sabáticos, los mandan a hacer maestrías. Todos estos funcionarios de oro, salarios de oro, que están en reguladores, están en el Ministerio de Telecomunicaciones, en el Arcotel ahora, todos esos se reparten el control de telecomunicaciones y ellos llevan el control en sus cuadernos, en sus Excel y cosas, y ellos son los que dicen si funciona o no funciona, y si funcionó bien y no funcionó bien. Hay honestos, pero hay un montón de deshonestos que se quedan callados y reciben un sobresueldo. Y se quedan callados y por eso no se sabe cuándo funciona. Pero ¿qué tal si todo eso, como ahora, le quiero decir ahora, como las telecomunicaciones y la informática, usted sabe muy bien que hay hasta la inteligencia artificial ahora, pero todo se conecta. Todo se conecta por medio de sistemas informáticos. Si todo se conecta y se puede conectar, un modelo de control lo que hace es chupar la información automáticamente de todos los sistemas informáticos de las empresas celulares, por ejemplo, para saber su calidad, si han hecho el servicio, si existe la cobertura, cuánto han cobrado, cuánto han pagado. Y con todos esos datos
sacamos los indicadores del negocio de ellos para ver que les funcione bien, pero también del Estado para ver que nos funcione bien. Y ahí Las tenemos ganancias. claridad. Y ahí se establece una cosa importante que es la propuesta final que tenemos, que es poner el modelo de John Nash, el premio Nobel, que estando con esquizofrenia, o sea, un poco loco, ganó el premio Nobel en 1994. John Nash decía que cuando dos se ponen a negociar, dos fuerzas importantes, no hay que tratar de fregarlo al otro para llevarse todo el mejor pastel, sino que uno se pone en los zapatos del otro, mira su mejor opción y luego regresa y hace una propuesta con el interés propio, pero observando la mejor opción del otro. El otro hace lo mismo y se logran los equilibrios dinámicos. John Nash, con esquizofrenia en el año 94, por esta teoría que se llama equilibrios dinámicos, que se utilizan en negociación, ganó un premio Nobel, porque estaba un poco loco. Claro, hay que estar un poco loco ahora para decir, pongámonos ganar, ganar, pero no de palabrita. Entonces, yo me Pero pongo en tu entonces, ¿qué le parecen a usted las declaraciones del ministro de Telecomunicaciones que dijo que no esperemos grandes ganancias, sino gran desarrollo tecnológico y aplicar el modelo de Brasil, donde no se les impone rendir ingresos? ¿Usted no cree que las dos cosas son importantes a la vez, obtener ingresos y obtener un buen servicio? Usted me ha dicho algo importante con esto es importante señalar. Entonces, cuando sabemos la propuesta de John Nash de ver lo del otro y ponerse en un equilibrio para ambos ganar, ganar, le quiero decir que este ministro, no sé de dónde salió o qué es lo que le pasa, porque es un ministro me da vergüenza, politécnico, me da vergüenza, yo también soy politécnico, pero soy un dragón de la San Francisco sobre todo. Pero me da vergüenza porque este señor hizo un PhD. Para hacer un PhD, para tener un PhD, usted sabe cómo tiene que hacer. Tiene que enfocarse en un tema y profundizar con la profundidad de investigación como si fuera un océano, a la profundidad de un océano. De ahí publicar, sacar sus conclusiones y publicar en dos publicaciones al menos, en dos medios científicos de publicación que le acepten que es publicable, que el tema tiene importancia, y solo así obtiene su PhD. Y ahora este PhD ministro se la pasa hablando un montón de cosas como el océano con la profundidad de un charco. Y yo por eso le digo, concéntrese, ministro, y haga de su PhD este trabajo acá en el Ecuador. ¿Por qué? Porque hay chicos que en este momento, así como en el 2008, hubo chicos de 5 o 10 años, sin propósito, porque sus padres no tenían trabajo, estaban enfermos, porque no había escuelas, porque no podían ir a la universidad. Y ahí perdimos que se generen, que tenga el dinero, el Estado tenga su dinero para que puedan desarrollar su profesión. Y ahí perdimos premio Nobel, pintores, maestros, escultores, arquitectos, economistas, perdimos mucho, artesanos perdimos mucho porque se fueron sin su propósito, no tuvieron propósito, perdieron porque el Estado no tuvo plata. El Estado necesita su plata para poder poner en sus cosas y no tiene que decirle a los celulares que ellos le pongan las comunicaciones baratas, tienen que estar baratas en función del modelo económico que tienen. Y el Estado tiene que tener su plata para sus cosas, para las que necesita. Entonces, este señor que dice, hagamos como Brasil, donde no se cobra nada, es porque él tuvo un padre que lo mantuvo, una madre que lo cuidó, una universidad que le dio gratis, inclusive la Politécnica, y después lo becaron y sacó su PhD donde sea, y él lo tuvo así, y no lo ha sufrido. Y entonces tiene que entender que hay quienes en este momento van a sufrir, pero que recuerde una cosa importante. Si se equivoca y se muestra que la equivocación no es de buena fe, existe el peculado que no prescribe. Que tenga muy en cuenta eso. La inteligencia que dice que tiene, que se supone que tiene porque tiene un PhD, la tiene que poner ahora en la negociación de ahora, a favor del Estado, y las celulares hacen su parte. Esto es una tesis contra una antítesis, dos puntos que se chocan. Las celulares tienen su tesis y nosotros tenemos que tener también nuestra tesis como Estado y ahí equilibrar con John Nash para que ganen ellos y gane el Estado. Y cada año, cada gobierno, perdóneme para terminar, cada gobierno reciba su parte. ¿Por qué ser goloso y decir, ahora voy a calcular? ¿Por qué calculas lo que no se puede calcular? ¿Por qué vas a adivinar? Tú no vas a solucionar con lo que quieras cobrar ahora el problema de la nación de ahora. Lo que tienes que hacer es entonces calcular un modelo para que cada año, cada gobierno, que faltan 4 en los 15 años que vienen de la concesión, o 3 por lo menos, reciba su parte y no haya trampa y haya control y haya cómo corregir y haya cómo hacer seguimiento y todos sepamos una nueva forma de hacer negocios con el Estado. Y eso aplica a todas las concesiones, todas. Ingeniero, ¿cuáles deben ser las condiciones
que debe poner el Ecuador para llegar a una buena negociación con las telefónicas. También los recursos que generan estas negociaciones, ¿a dónde se destinan? ¿Qué se hace con esos recursos? También nos preguntamos muchos de los ecuatorianos. Nosotros decimos, el Ecuador, ¿qué debe de pedir? Respeto de que esto es un negocio que da dinero y que el Estado tiene derecho a ser socio del negocio. Y para eso llamo nuevamente a los millennials, centennials, generación X, Y, Z, por favor, que levanten su voz, que se involucren, que pongan sus estudios en esto, que analicen los modelos económicos anteriores donde nos han perjudicado tanto y que digan, como nosotros hemos dicho, en Sendas Comunicaciones, la última comunicación la ingresamos ahora en mayo, la semana pasada, y decimos que no se vuelva a hacer como antes, calculando y precalculando, que se busque un modelo de porcentaje de los ingresos o porcentaje de las utilidades, que haya un modelo de control, que además Contraloría se pronuncie sobre los perjuicios establecidos, porque cómo poder, yo no entiendo cómo están negociando en forma directa con las operadoras cuando hay unos presuntos perjuicios con el modelo anterior. O sea, primero habrá que arreglar eso. Y si no, pues hay la oportunidad de una subasta internacional. El negocio es tan importante que usted sale afuera y decir, a ver, subasta internacional, ¿quién me da más de los ingresos o quién me da más de las utilidades como socio de este negocio? Y verá que usted tendrá aquí oferentes. Aquí no vengan con eso de que no, que pobrecito, que el negocio ya no lo quiere nadie. Entonces, si no lo quiere nadie, váyanse ustedes, las que no quieren, dicen tanto que no les conviene, y que vengan otras que sí convienen. ¿Sabe lo que me dijo Alberto Ajig? Lo dijo aquí con claridad, porque discutí con él estas cosas. Alberto Ajig me dijo esto en la primera vez que lo volví a ver en muchos años, porque yo la verdad es que antes me había comunicado por él por teléfono nomás cuando yo trabajaba, tenía un proyecto cuando él era vicepresidente, yo estaba en Emetel como asesor. Bueno, Alberto Ajig dijo esto: la concesión es la mayor, es tan importante que podría contratarse un operador internacional, o sea, un gerente internacional para que gerencie bien esto. Y la empresa y el Ecuador podría ir con su empresa 100% ecuatoriana, sin dar acciones, sin dar concesión, a la bolsa de Nueva York y obtener fondos. O sea, hay un sinnúmero de alternativas donde tienen que entrar economistas, por favor, tienen que entrar la gente que conoce negocios internacionales y participar para opinar. No se queden callados, esta no es la forma de quedarse callados, apaciguados y después decir que han hecho mal, que es lo que nos han perjudicado. Tienen que levantar su voz, aparecer, coordinar, juntarse a este llamado de ECUS. ¿Qué somos ECUS? Ecuador comprometido, unido y solidario. Es la propuesta que lleva adelante para que el Ecuador haga una concesión correcta, que significa ser socio del negocio, primero. Segundo, ¿a dónde van esos dineros? Bueno, con el modelo de control usted puede saber a dónde tienen que ir, pues. Tienen que ir a comunicaciones baratas o accesos a los pobres donde no hay internet, pues, para que puedan tener esos chicos el acceso a la innovación tecnológica. Tienen que ir también a la corrección, porque mire, ¿de qué vale que haya innovación tecnológica si hacemos las cosas mal? Si en este país se hacen las cosas muchas deshonestas, como dice el pueblo, truchas, mal hechas, las telecomunicaciones y la innovación tecnológica lo único que va a hacer es que eso se haga más rápido, más trucho y sin que nadie se dé cuenta. Por lo tanto, hay que corregir lo que está mal y toda corrección conlleva dolor. Lo que está bien hay que reforzarlo y eso es bueno y existen cosas buenas hechas desde los gobiernos anteriores también, pero lo que está mal hay que corregir, aunque conlleve dolor. Muchísimas gracias, ingeniero Marlon Erazo, por habernos atendido a esta hora y analizar este tema que preocupa, que es la negociación de las telecomunicaciones en el país. Gracias por su análisis, sus recomendaciones. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por la oportunidad a todos, gracias a los oyentes y gracias a Dios que nos guía, sobre todo a Él, que a Él sea la gloria y el poder. Muchísimas